trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino expresión directa de la voluntad popular. La representación debe surgir del voto ciudadano. La iniciativa reconoce que el uso de los mecanismos de democracia participativa aún es muy insuficiente frente a la demanda social de mayor intervención en las decisiones públicas, y la consulta popular enfrenta obstáculos. Esto que dijo Pablo Gómez Álvarez es lo que fue, digamos, el preámbulo de ya la formal presentación de lo que nos hemos permitido, que es el esbozo, porque hay muchas cosas todavía pendientes, están las letras chiquitas, están los reglamentos, son muchas otras cosas que se tendrán que ir haciendo, pero esto es el esbozo de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin el respaldo hoy, de los partidos aliados, PT, Partido del Trabajo, Verde Ecologista. Plantea una modificación significativa en la estructura del Congreso. Ahí la tiene en su pantalla. Vale la pena verla, ¿eh? Son de la Cámara de Diputados 500 integrantes, pero 200 diputados de los 500 serán de representación proporcional. Ahorita le trataremos de explicar exactamente qué quiere decir. Estos se van a asignar bajo nuevas reglas, algo así como el mejor perdedor, que a mí no me parece tan mal, la verdad, quien quede en segundo lugar en las elecciones y dejando 8 espacios para mexicanos en el extranjero. Ahorita que nos den los que saben exactamente qué quiere decir esto. En el Senado, el número de escaños será reducido a 96. Son 64 senadores elegidos por mayoría relativa y 32 por primera minoría, eliminando así los senadores plurinominales. Bueno, la reforma electoral establece además una reducción del 25% en el financiamiento público destinado a los partidos políticos, así como los costos de las elecciones. Este recorte, ¿a quién afecta? Al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales y tribunales electorales, con el fin de hacer, ya sabe, estamos de la austeridad caminando rumbo al austericidio. Quieren hacer de esta manera más eficiente el gasto público. Además, se van a instrumentar ajustes significativos en los salarios de los altos funcionarios del INE, con un límite que no podrá superar el salario de la presidenta de la República. La propuesta también incluye la eliminación de gastos operativos innecesarios, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales, así como una reducción en el número de regidurías de los municipios, adaptándolas al tamaño de cada demarcación. Estas medidas buscan un sistema electoral más austero, menos costoso. Ojo con eso. No se habla por ahora, pues no dudo que vendrá, del tema del dinero del narcotráfico. ¿Qué vamos a hacer cuando se detecten estas cosas? ¿Y qué vamos a hacer cuando los partidos tengan menos dinero y el narcotráfico se acerque para ayudarles es entre comillas? La eliminación del PREP forma parte de uno de los cambios en la reforma electoral. Esto a mí me parece que es uno de los asuntos que en verdad creo que no debe de hacerse, pero bueno, ya sabe que estamos en la reforma electoral del voy derecho y no me quito, y si me pegas me desquito. Que eso, segundo, no pasa, pero lo primero sí pasa. Voy derecho y no me quito. De acuerdo con la presidenta, se busca agilizar los resultados. No tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día. Entonces no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Y después, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, pues ya se abren las urnas como normalmente se hace. Bueno. Otro punto que viene en la reforma es que busca regular el uso de la inteligencia artificial. Eso va a estar un poquito complicado, pero a mí me parece que es muy bueno plantearlo. En campañas políticas y prohibir el uso de bots. Le daría al INE nuevas facultades para supervisar campañas digitales. Entonces, que el INE tenga esa atribución. Es decir, se baja esta campaña de inmediato. Que la campaña de narcopresidente que hubo en el 24, que el INE diga, se baja.
porque son puros bots en el momento en que haga el análisis, ¿verdad? No hablo del narcopresidente, pero ¿cuáles son los criterios que van a prevalecer? Eso es importante. Guadalupe Tadei habló sobre la reforma electoral. Tuvo una padrísima conversación en el programa de Alejandro Cacho en la tarde con Alejandro, y esto es parte de algunos de los planteamientos que hizo. No puede el instituto ser un observador, pero tampoco puede ser un actor, un actor político. ¿Qué sí tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral? El respeto a sus atribuciones y a todo lo que tiene que analizar rápidamente, y el respeto a las otras instancias como el Poder Legislativo. Nosotros estaremos en disposición de colaborar, como siempre lo hemos estado desde que nace la Comisión Presidencial. Estuvimos presentes con ellos en septiembre, después en enero, para hacer nuestros planteamientos, y hoy no será la excepción. Bueno, querido Marco Antonio Baños es académico, ex consejero electoral, columnista. Pues mi querido Marco Antonio, ya llegó este asunto. Ya, digamos, no está todo, pero ya está el esbozo, Marco. A ver, ¿cómo ves las cosas? Creo que sí me escucha Marco, ¿sí? ¿Me escuchas, Marco? Sí, perfectamente, Perfecto. Javier. No, digo, ya llegó y entonces ya no quieren PREP, ya quieren bajar 25%. Ya, a ver, haz una revisión general de cómo ves las cosas. ¿Cuánto tiempo fuiste consejero? Fui 12 años consejero, 6 años para el Instituto Federal Electoral y luego 6 para el Instituto Nacional Electoral, y había trabajado antes otros 14 años en la estructura ejecutiva del instituto en diversos cargos. Sale, adelante. Bueno, a mí me parece que la presidenta de la República pues termina por convalidar prácticamente el documento del miércoles de la semana pasada, a excepción del crecimiento de las plurinominales, que en aquel documento decía que serían 508, ahora las deja en las mismas 500, 200 pluris, donde se van a integrar 8 diputaciones de representación migrante, lo cual eso me parece correcto, aunque todavía no sabemos cómo van a quedar integradas, cuál es el mecanismo para que se puedan elegir. Pero bueno, vamos por partes. Primero, en el tema específico del INE, Javier, a mí lo que me parece más preocupante es lo que dijo Pablo Gómez, porque si bien en las láminas de Rosa Isela se dice que se va a disminuir el 25% de los recursos del INE, de los soples, de los tribunales, etcétera, Pablo Gómez sí dijo con toda claridad que se trata de las juntas ejecutivas locales y distritales, es decir, de toda la estructura de personal profesionalizada que tiene el INE, que no son los consejeros electorales, son los que hacen de manera directa las elecciones, los que están en las 32 capitales de los estados y en las 300 cabeceras de los distritos, más en un momento donde las elecciones pues se hacen todos los años tienes elecciones. Este año tenemos, por cierto, las elecciones en Coahuila para renovar el Congreso. El INE siempre está en constante movimiento haciendo elecciones porque los calendarios no están sincronizados. Ahora, el hecho de que se modifique el mecanismo de elección de las llamadas pluris tiene un elemento fuerte de la presidenta, que es que le vas a quitar a los partidos políticos la posibilidad de que sus dirigencias digan con claridad cuáles son los nombres de las personas que quieren dentro de las cámaras y de los congresos locales. Esa parte, digamos, deshace ese mal uso que las listas plurinominales le ha dado históricamente a los partidos políticos. Pero hay un pequeño truco que me parece a mí sí lo tenemos que advertir. Si, por ejemplo, Morena, en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, repite los resultados del 2024 y gana 250 distritos por sí mismo, pero aparte tiene la posibilidad, porque la mitad de esas pluris, Javier, se van a elegir o se van a asignar a los segundos lugares de la votación. Es como el principio de primera minoría en el Senado. Aquí las 97 primeras diputaciones se asignan a los segundos lugares de la votación, y Morena podría sacar una buena cantidad de segundos lugares también en los distritos. Y luego las últimas 95 pluris sí se van a distribuir conforme al porcentaje de los votos que alcancen los partidos por circunscripción. Es una especie como de galimatías, pero Morena tendría acceso por mayoría relativa, tendría acceso por los segundos lugares y tendría acceso por la distribución de las diputaciones que se distribuyen conforme a los votos por circunscripción.
Yo te adelanto que si hacemos una revisión detallada con base en los resultados del 24, pues Morena no va a requerir necesariamente para construir sus mayorías al Partido del Trabajo y al Partido Verde, y por eso estos dos partidos están renuentes a que este punto pudiera avanzar en la reforma electoral. Ahora, el tema del 25% del financiamiento, a mí me parece que siendo, digamos, sí deseable que se revise la fórmula del cálculo y sobre todo que se haga un ejercicio de una mayor revisión y de mayor transparencia a cómo se gastan ese dinero público los partidos, les pega de manera diferenciada. Morena tiene 2.900 millones de financiamiento para el 2026 solo en el ámbito federal, más el financiamiento que tienen los estados de la República. Entonces, el Partido del Trabajo, que es su aliado, es el que menos tiene, son 670 millones. Si tú le quitas el 25% al PT, lo afectas de una manera completamente distinta que si se los quitas a Morena. A Morena es como quitarle un pelo a un gato, mientras que en el caso del PT, pues sí le estás quitando la cuarta parte de su capacidad de operación y al mismo tiempo le estás modificando la fórmula de la integración de la representación política. Eso puede tener ese componente y podría darse un paso hacia la construcción definitiva de un partido hegemónico. Ahora, en los temas de la fiscalización, la presidenta dice, vamos a prohibir las aportaciones en efectivo. Sí. Yo te diría, Javier, eso me parece a mí que visto en términos de una redacción constitucional o de una redacción en las legislaciones secundarias, pues luce interesante. Sin embargo, es una cosa que no se va a poder cumplir. Las campañas mexicanas están dominadas por el flujo del efectivo. Es el dinero en efectivo el que circula. Ni modo que los empresarios, en el mejor de los casos, van a decir que le están entregando dinero a los partidos políticos. Y en segundo lugar, pues lo peor sería que el crimen organizado mantenga los esquemas de financiamiento con esos recursos, como se detectó en un estudio que presentó el Colegio de México respecto de las elecciones municipales, donde claramente se advierte que hay una participación de dinero de los grupos del crimen organizado para financiar campañas. Esa parte me parece que no se va a poder complementar. Lo de los bots sí me parece que es importante, que en términos de una regulación sobre el uso de las redes sociales, que suena muy complicado, pues sí quites ese tipo de campañas. Pero ahí, como bien lo mencionabas tú, Javier, ¿cuáles son los criterios? Porque si tú te vas a un extremo, la presidenta dice que quiten la campaña de narcopresidenta, pero el resto de las campañas que van en contra de los partidos de la oposición, cuando el propio partido de Morena se ha significado por tener una estrategia basada en muchas ocasiones en el uso de los bots, a mí me parece que eso con un INE reducido, con un INE que pudiera ser controlado de manera definitiva por el oficialismo, pues no te garantiza que va a haber equidad en el manejo de estos criterios para poder determinar qué campañas se bajan y qué campañas no se bajan. Sí creo que es una reforma que ya esbozada en estos términos, pues te va a generar una autoridad electoral completamente disminuida, que no va a tener su estructura desconcentrada para hacer elecciones, lo cual no solamente le resta capacidad operativa y técnica, sino también le va a disminuir calidad a la organización de las elecciones, porque solo van a ser equipos transitorios y no permanentes para organizar las elecciones. Por el otro lado, disminuyes capacidad para la competencia política, porque le quitas dinero a los partidos, que le pega muy duro a todos, con excepción del partido de Morena, que tiene un financiamiento muy alto, y por el otro lado, cierras las vías de acceso a los congresos y obviamente pues eso, en mi opinión, favorece de manera directa a Morena y disminuye las capacidades del resto de los partidos. Oye, sí, Javier. No lo decías, nomás para que sepas la idea, ¿en la qué? ¿En lo que corresponde a? A mí me parece que en los temas de la fiscalización falta todavía saber si se van a aventar ya en la legislación desarrollada el tiro de quitarle el registro a los partidos que se les compruebe que han tenido financiamiento o vinculación con los grupos del crimen organizado. Anular elecciones que tienen financiamiento del crimen organizado, pues ya está en la Constitución de alguna manera,
Pero en el caso de los partidos me parece que sí es un tema que se les pudiera quitar el registro. En esa parte todavía no ha dicho nada la presidenta de la República, y las láminas tampoco dicen mayor cosa con relación a este aspecto. Y mira, paradójicamente, reitero algo que hemos comentado contigo en ocasiones anteriores. Esta reforma electoral no depende ni de los grupos organizados de la sociedad, ni de los partidos políticos de la oposición. Depende de los aliados políticos del oficialismo, el PT, el Partido Verde Ecologista, que no defienden a la democracia, defienden sus intereses políticos y económicos. A ver, híjole, son como muchos asuntos. Los segundos mejores lugares en lo que corresponde a los plurinominales, hay das buenas razones de lo que puede pasar tomando en cuenta la gran presencia que tiene Morena. Morena te diría, como lo dijo Pablo Gómez varias veces y la propia presidenta, pues ganen las elecciones, tengan buenos candidatos, ya ven cómo nos va a nosotros. Esta parte es una. La otra, ¿cómo atacar el asunto, Marco Antonio, con el hecho muy importante de que no entienden, no quieren o no les interesa pues el consenso, las mayorías relativas, la convivencia de diferentes sectores democráticos? Porque al final eso es lo que te dicen, te lo dice Pablo Gómez, Pablo Gómez me lo dijo 2 o 3 veces, recuerdo, en la Cámara de Diputados, pues ganen las elecciones y órale, pues nosotros ganamos y ahí estamos, ¿no? Es lo de menos si lo dijo Pablo Gómez o no. ¿Quién, cómo lo dice? ¿Cómo es una narrativa que está entre nosotros? Mira, yo lo que advierto es que efectivamente ellos están, déjame usar esta expresión, ensoberbecidos con los triunfos y con la amplia mayoría que han logrado construir por todas las vías que ya hemos comentado, legales, ilegales, democráticas o no democráticas, pero las tienen. Y entonces ellos te manejan ese tipo de argumentos. Pero ahora que tienen el poder, donde tienen el control del legislativo, tienen el control del judicial, y lo dijeron ellos mismos, ahí están las declaraciones de Reginaldo Sandoval hace algunas semanas. Tienen, por supuesto, la mayoría si no me equivoco, son 27 congresos locales, tienen 24 gubernaturas y tienen una enorme cantidad de ayuntamientos gobernados por ellos. Es decir, es impresionante lo que en términos político-electorales ha acumulado el partido de Morena. Pero eso no les da legitimidad, en mi opinión, para que tú les cierres la vía a la competencia con los demás partidos políticos, que los excluyas desde reglas que se fijan en la propia reforma, porque vuelvo a insistir, tú haces un análisis detallado de cómo está planteada la integración de la Cámara de Diputados y eso va a arrastrar a los congresos de los estados y a los ayuntamientos, y entonces el partido que va a tener una enorme prevalencia es Morena. Y todos los demás van a estar sujetos a muy pocos espacios de representación. Y Morena asegura con sus mayorías, sus triunfos de mayoría, asegura con sus segundos lugares donde lo saque y asegura también con una parte de lo que van a ser los repartos por representación proporcional, que se reducen solo a 95 de las diputaciones. No les interesa una reforma de consenso. Esta reforma, lo hemos dicho desde el principio, desde agosto del año pasado, fue muy claro que fue una reforma iniciada desde el poder y no como han ocurrido las reformas electorales anteriores, por lo menos las últimas 6, donde han sido los propios partidos de la oposición los que han planteado la necesidad de corregir excesos que se han registrado en elecciones previas a esas reformas. Aquí no hay esa vocación, y tengo la impresión otra vez de que dependemos en términos de la viabilidad de esta reforma de lo que decida el Verde y lo que decida el Partido del Trabajo, o también de los mecanismos que utilice el gobierno para poderlos presionar. Déjame cerrar con una pregunta. La presidenta en pocas palabras dice que es inútil el PREP, porque se pueden contar los votos desde en la noche y no hay que esperar hasta el miércoles, que el mismo lunes ya se podrá decir todo. A ver, ¿qué piensas? Digo, no lo comparto mucho, pero a ver, ¿qué piensas? Mira, el PREP ha sido un mecanismo para poder alertarnos sobre cuáles son las tendencias con base en resultados oficiales de las elecciones. Prácticamente los PREPs tienen una enorme coincidencia con los cómputos distritales, y a mí me parece que ha sido un instrumento muy importante de certeza sobre los resultados electorales. Ahora, lo grave también sería que ellos nos quitaran los conteos rápidos, Javier,
Los conteos rápidos no los han mencionado, espero que los mantengan y que no nos quiten la tendencia que se hace con los conteos rápidos para las elecciones de presidente y para las elecciones de gobernador. Si tú recuerdas, Javier, y coincidirás conmigo, básicamente nosotros hemos sabido anticipadamente, en base a las tendencias, quién gana por la vía de los conteos rápidos. Quitar los preps me parece que sería un elemento que le disminuye otra vez cuestiones a la certeza de las elecciones. Sí. Pero en el último de los casos tampoco es cierto que los cómputos los vas a terminar al día siguiente. Eso no es así. Los cómputos se van a llevar 3 o 4 días y no podrías eliminar preps y quitar también los temas de los conteos rápidos. Eso sí nos llevaría a una situación de inestabilidad, de mucha especulación con el tema de los resultados en las elecciones importantes de presidente y de los gobernadores en las entidades federativas. Híjole, pues es que piensan que van a estar ganando siempre, ¿no? Sí, ese es el tema y además están apostando a que estas reglas les den una viabilidad en esos términos. Eso es lo lamentable que la presidenta pues nos quiera decir que es una reforma sencillita, que no se quiere generar un partido de Estado. Yo veo claramente que se está perfilando la idea de un partido de Estado, de un partido hegemónico, absolutamente dominante en las elecciones, con muy poca capacidad de competencia y de obtener triunfos por parte del resto de los partidos políticos. Te mando un gran saludo, Marco Antonio Baños. Gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Gracias por permitirme estar en tu prestigiado espacio, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Abrazo, Marco.